Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El tema para hoy es titulado La estabilidad de la ley de Dios. Nuestro texto para memorizar dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. La estabilidad, ¿qué es y a qué se debe? Sé que muchos comprenden el significado de este término, pero compartiremos uno de sus muchos significados con algunos ejemplos. La estabilidad es la cualidad de estable o de ser estable, es decir, que mantiene el equilibrio, no cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo. Por ejemplo, mi hijo está aprendiendo a andar en bicicleta, pero todavía no tiene buena estabilidad. En este ejemplo, la estabilidad hace referencia a la falta de dominio, de seguridad, de control, entre otras cosas. Otro ejemplo que podemos citar es este: cuidado con esa copa. Su estabilidad es frágil y puede caerse con solo rozarla. Aquí hace referencia a su permanencia, persistencia y durabilidad. Por otro lado, analizamos este otro ejemplo. El equipo ha perdido su estabilidad ante la falta de su capitán. Este último ejemplo hace referencia a la estabilidad, la cual es situacional, es decir, eran estables solo hasta que tuvieron su capitán. Estos ejemplos nos llevan a comprender mejor el camino de la estabilidad, pero toda ella la podemos resumir en que es la falta de dominio, seguridad, control, permanencia, persistencia y duración. Bien, pasamos a las preguntas para hoy. La primera pregunta dice: la presencia de la ley divina en la relación del pacto, ¿qué verdad nos enseña acerca de la naturaleza intrínseca de Dios? Según Malaquías capítulo 3, versículo 6 y Santiago capítulo 1, versículo 17. Noten que cuando hablamos de la estabilidad de la ley de Dios, estamos hablando acerca de su persistencia, firmeza y eternidad. El centro mismo de la estabilidad de la ley de Dios está en el carácter y en la naturaleza del Creador. Un Dios que es amor, un Dios que es firme, un Dios que es invariable, un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es eterno. La ley de Dios es una expresión de su voluntad, es la reproducción de su carácter. Al igual que Dios no cambia, tampoco lo hace su ley. No es arbitraria ni caprichosa, sino totalmente justa y plenamente confiable. Ahora, la segunda pregunta dice: si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué Él la incluyó como parte del pacto? Esto tiene que ver con su propósito. Su propósito es darnos a conocer a Dios y poder así imitarle. Es enseñarnos cómo debemos relacionarnos con Él, según lo podemos ver en los primeros 4 mandamientos, y también cómo debemos relacionarnos con nuestros semejantes, según lo podemos ver en los últimos 6 mandamientos. Su propósito no es librarnos del pecado, nunca jamás. Su propósito no es darnos salvación, ni justificarnos ante Dios. La ley establece el estilo de vida que Dios desea que lleven sus hijos del pacto para su propia felicidad y bienestar. Es claro que algunos erróneamente piensan que la ley de Dios tiene un límite y fue hasta cierto punto de la historia de la humanidad. Otros piensan que fue dada solo para los judíos,
te invito a hacer este análisis. Tal vez algunos no lo quieran hacer por no comprender, por no entender lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Te reto en este momento a que lo hagas. ¿Te has preguntado por qué no debes matar, robar, adulterar? ¿Por qué debes respetar a tus padres y además no tener otros dioses fuera de tu Creador? Aunque algunos no obedecen. Son cosas que muchos en el mundo practican y los que no están en situaciones judiciales. Pero lleguemos un poco más allá. Hablemos de la permanencia y la estabilidad de la ley de Dios. Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En pocas palabras, en pocas palabras yo puedo entender que la ley está ligada al amor. Pero nota lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es exactamente lo que es. La ley es un reflejo del carácter de Dios mismo, porque Dios es amor y para amarlo debo guardar su ley, guardar sus mandamientos. Creo que Dios nos dio discernimiento de espíritu para poder comprender este tema. La inmutabilidad, permanencia y estabilidad de la ley de Dios radica en Dios mismo. Para que la ley no exista y caiga, debe ocurrir lo mismo con aquel que la dio, ya que ésta es un reflejo de sí. Pero sabemos que esto no va a ocurrir porque Dios es eterno, inmutable y estable para siempre y por toda la eternidad. Amigos queridos, eso es todo por este día. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.